Mercedes Malavé, coordinadora nacional de Unión y Progreso y miembro directivo del IFEDEC. Mercedes, has dicho en diferentes oportunidades, en varias entrevistas, que es más importante el proyecto político que el candidato. Digamos, pudiera ser una comparación con el huevo o la gallina, justamente en Venezuela, cuando estamos en un país que sigue personas, sigue hombres, más no sigue proyectos. Mira, en las reflexiones políticas que hacemos, tanto en Unión y Progreso como en el Instituto de Políticas Públicas, IFEDEC, hemos notado que por un lado el gobierno nacional está muy mal, tiene muy baja aceptación en las encuestas, quizás está en su peor momento de popularidad, pero el gran drama del país es que no existe una alternativa lo suficientemente atractiva, un proyecto de nación, un sueño para Venezuela que atraiga a la población a acercarse, a orientarse por esa iniciativa. Por eso hemos insistido mucho en que lo que Venezuela necesita es un gran proyecto, un proyecto que para nosotros, desde el IFEDEC, debe levantar las banderas de la Unión Nacional, porque llevamos 22 años de confrontación política que nos han traído destrucción, miseria, diáspora, muerte, enfermedad, deterioro de la calidad de vida, etcétera. Y tenemos que ir por el camino contrario. Para nosotros el camino contrario es el camino del llamado a la Unión Nacional, independientemente de las ideas, de la trayectoria, de la militancia política. Venezuela es una sola y se tiene que volver a unir para poder resolver juntos los problemas que tenemos como nación. Luego, nuestro programa o proyecto se centra en 5 puntos muy importantes. El primero, la reinstitucionalización del país. ¿Qué sentimos los venezolanos cuando vamos a cualquier institución pública? O que nos van a atender mal, o que no nos van a resolver el problema, o que nos van a pedir militancia o adherencia política al partido de gobierno. Venezuela necesita instituciones que sirvan y sean útiles a todos los venezolanos. En segundo lugar, planteamos el tema económico, cómo resolver la crisis económica, y allí también hablamos de un valor fundamental que es recuperar la confianza de los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, y de esos organismos financieros, que multinacionales, multilaterales, que pueden prestar dinero a Venezuela para poder resolver la gravísima crisis económica que tenemos desde hace muchos años ya acumulada. En tercer lugar, hablamos de la crisis social, un verdadero plan para desarrollar un proyecto de democracia sin pobreza, de pobreza cero en el país, donde los niños puedan educarse, donde la educación sea el gran instrumento de movilidad social, como lo fue hace unos años, y donde no haya problemas de hambre, de vivienda, de costo de la vida, etcétera, ¿no? En cuarto lugar, que es una prioridad en este momento y lo hemos incluido dentro de nuestro programa, que hemos ofrecido en declaraciones y cada vez que visitamos a los estados, es el tema de los servicios básicos. Se ha convertido en un problema nacional, en un problema de estado que tenemos que resolver cuanto antes. Hacer todo lo posible para que todos los venezolanos tengan servicios de electricidad, de gas, de agua potable, etcétera, ¿no? Y en último lugar, porque también lo hemos vivido en estos 20 años, cómo la corrupción ha acabado con la renta petrolera, con los ingresos del país, etcétera, hemos propuesto o estamos proponiendo un programa de transparencia institucional donde realmente el dinero se use para lo que se tiene que usar y termine dándole beneficios a todos los venezolanos. Esos 5 puntos, unidos, como repito, a una gran llamada a la Unión Nacional, es lo que nosotros entendemos como un proyecto atractivo que puede levantar otra vez el ánimo de los venezolanos para que sigan una causa política. En tu opinión, ahora, desde Unión y Progreso, ¿cómo articular eso a una oposición tan dispersa y a veces tan contradictoria que, aunque viven lo mismo, no se ponen de acuerdo para un solo plan contra del gobierno de Nicolás Maduro? Sí, el gran problema no es la dispersión opositora, porque aunque hace mucho ruido, la dispersión opositora en realidad son grupos muy poco representativos. Las encuestas reflejan cómo los partidos políticos, todos sumados, no llegan al 15, al 20%, ¿no? Por lo tanto, es una dispersión de actores políticos, de actores nacionales que han ido perdiendo peso y confianza entre los venezolanos. Por eso nosotros insistimos en que mucho más importante que llamar a la unión de los partidos es llamar a la unión del país, a través de sus distintos grupos sociales, como pueden ser los gremios, las iglesias, los empresarios, que hoy en día ocupan el primer lugar de confianza en las encuestas, las universidades, los jóvenes, los medios de comunicación. Es importante que toda la sociedad se active alrededor de un proyecto atractivo al cual se sumen los partidos, por supuesto que sí, porque son necesarios para la democracia, pero que ellos solos en este momento no son suficientes para llamar a la Unión Nacional. Esto sería como ponerle la cascabel al gato, ¿no? El cascabel
derecho al gato. Sí, pero la realidad es que la dispersión ha llevado a un sinnúmero de candidatos de diferentes tendencias y esto ha generado un colectivo, una cantidad de personas. Tú has dicho que se trata de una fiesta de candidatos. Entonces, ¿cómo resolver esto? Se habla de primarias, hay un grupo, el G4 habla de primarias, unos a favor, unos en contra, inclusivo, no inclusivo, y otro grupo, en el que están ustedes, Unión y Progreso, habla de consenso. Me gustaría que me pudieras ampliar un poco. Nosotros pensamos que las primarias no van a resolver el problema de la dispersión de los candidatos. Cada vez que se habla de primarias, unos actores políticos dicen yo no participo en esas primarias, yo no estoy de acuerdo con esas primarias. Incluso los promotores y defensores de las primarias no se ponen de acuerdo en cuanto a algunos criterios mínimos que deben consensuar para poder hacer una sola primaria. Unas la quieren con el CNE, otras la quieren sin el CNE, unas la quieren con un padrón electoral que no está registrado todavía, otros sí lo quieren. En fin, yo pienso que esos problemas no los van a poder resolver, por lo tanto la primaria no va a resolver el problema de la unidad del candidato. ¿Cómo se resuelve el problema de la unidad? Antes de empezar la entrevista hablábamos de la percepción que yo puedo tener sobre las regiones del país. Y acabamos de tener una demostración clarísima, no hace falta ir a los municipios para saber que más de 100 y tantas alcaldías se ganaron gracias a la unidad de las poblaciones en esos municipios que, independientemente de la dispersión de tarjetas, que las hubo, de la dispersión de candidatos, que los hubo, de los intentos del gobierno por dividir, que los hubo 120 y tantos alcaldes, algunos llevaban 20 años sin ganar la alcaldía, siendo un partido distinto al PSV, que pudieron unificar a la población. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, aparte de hacer un ejercicio de activismo, yendo a cada casa, a cada sector, a cada comunidad, sobre todo atrajeron a los líderes sociales, a los representantes del sector comercial, a los representantes del sector ganadero, a los maestros, a los médicos, a las distintas personas que hacían vida en esos municipios, lograron conquistarlos con un proyecto de servicio, de construcción del bien común, de resolución de los problemas del municipio, y lograron imponerse esos candidatos concretos independientemente de la tarjeta que los llevara o que ellos hayan escogido para participar, los llevaron al triunfo, ¿no? La unidad se construye así, la unidad no se construye poniendo de acuerdo un montón de tarjetas pequeñas, la unidad se construye ofreciéndole al municipio, al Estado, al país, un proyecto atractivo que atraiga la confianza de aquellos que sí tienen liderazgo y tienen fuerza social para influir en los demás. En 2024 se habla ya de un año de presidencial, campaña electoral. ¿Se está preparando ya Unión y Progreso para este evento? O sea, ¿cómo influir en estos grupos más cerca del G4, más cerca de la Alianza Democrática, más en el medio? ¿Cómo defines esto? Bueno, sí, Unión y Progreso está muy activo, tanto en los medios de comunicación como en las visitas a los estados. Tenemos a nuestro máximo representante, digamos que es el doctor Eduardo Fernández, que no ha escatimado esfuerzos en insistir en que no podemos volver a equivocarnos. El 2024 es un año presidencial, hemos elegido muy malos presidentes en los últimos tiempos. Creo que el peor de todos fue la abstención, que ganó las elecciones en el 2018, o sea, y por lo tanto le dio el triunfo nuevamente a Maduro, que nadie lo quería. Y que de aquí al 2024 tenemos que prepararnos con inteligencia para no volvernos a equivocar, para no volver a fallar y volver a tener a Maduro 6 años más. El país necesita un cambio y los venezolanos quieren un cambio. Las encuestas reflejan que el 80% de los venezolanos entienden que es urgente el cambio político. Entonces tenemos que tener la suficiente inteligencia estratégica, primero para saber que la vía que tenemos para cambiar este gobierno es el voto, no tenemos otra vía. Y lo segundo, para saber elegir al candidato que efectivamente va a poder no solo ganar las elecciones, sino también cobrar el triunfo electoral y gobernar por los próximos 6 años. También nos estamos preparando para una cosa mucho más amplia. Tenemos un ciclo electoral que empieza el año 24 y termina el año 25, donde se van a elegir todas las autoridades del país, tanto las nacionales como las regionales, las locales, todas las autoridades en la Asamblea Nacional. Y para eso nuestra bandera, así como hablaba en primer lugar antes del proyecto nacional, nuestra bandera para esas próximas elecciones regionales y Asamblea Nacional es la municipalización y la descentralización. Estamos empeñados en hacer cursos, en elaborar un discurso donde volvamos a resaltar la importancia fundamental del municipio y de la descentralización
como el proyecto capital para poder no solo recuperar la democracia, sino traerle a los venezolanos calidad de vida, participación política, protagonismo ciudadano, entre otras muchas cosas. ¿Será Eduardo Fernández el candidato de Unión y Progreso para 2024 a las presidenciales? Eduardo, más que ser candidato abanderado desde ya, está haciendo un gran esfuerzo por contribuir a que se elija un candidato de Unión Nacional y de consenso. Él ha dicho últimamente que ha pensado en 5 o 6 personas que podrían ser los abanderados de una causa grande, de un proyecto importante, ¿no?, de nación. No tengamos la menor duda, yo no tengo la menor duda de que si esa persona aparece y reúne las condiciones, Unión y Progreso la apoyará, porque mucho más importante para nosotros que quién sea el candidato es cuál es el proyecto y quién lo va a dirigir para que sea una realidad de cambio positivo para Venezuela, porque no cualquier cambio puede ser necesariamente positivo, puede haber cambios para mal, cambios para peor. Si se presenta un proyecto y un candidato que reúna las condiciones y reúna la confianza necesaria para conducir al país a un destino mejor, por supuesto que lo vamos a apoyar.